Hola, continuamos con el ejercicio 14 del cuadernillo ICFES Ejemplos de Preguntas para la prueba de Ciencias Naturales publicado en noviembre del 2018. Muy bien, este ejercicio corresponde a física, a la parte de electrostática. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y, por tanto, la carga total es positiva y se presenta con signo más. Se tiene dos esferas metálicas idénticas. Una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Esta aquí inicialmente con carga más Q y esta inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales más Q medios. Entonces la mitad de la carga Q acá y la mitad de la carga Q acá, como muestra en la figura. Muy bien. Antes del contacto, después del contacto. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Bueno, este ejercicio a mí me parece muy interesante por varias cuestiones. Inicialmente, es bien importante esta información que le dan aquí. Recuerden que he insistido bastante a lo largo de los videos mencionando que es muy extraño que el ICFES dé un ejercicio que necesite recordar gran cantidad de cuestiones y que no esté dada por la información que se presenta. ¿Sí? Entonces, vean la información que se presentó aquí. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones. En un metal, primero que todo aquí dicen metal, eso hay que tener, es bien importante. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones. Primero que todo, normalmente los cuerpos son neutros, eso quiere decir que tiene el mismo número de protones que de electrones. O sea, la carga neta, la carga total es cero, pero si hay carga, o sea, hay cargas negativas y hay cargas positivas, solo que al sumarlas la carga neta es cero. Eso es lo que sucede con los cuerpos, con la materia normalmente, digamos, no hay, ellos buscan estar neutros, por así decirlo. Entonces, en un metal que pierde electrones, ahora si en el metal se ha perdido electrones, de esa igualdad que les mencioné que había igual número de electrones que de protones, pero en este caso se perdieron electrones, por lo tanto quiere decir que la cantidad de protones es mayor que la de electrones, ¿sí? Entonces, de fondo tenemos que aquí pues implícitamente está, ¿no? Que si dice que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones. Inicialmente el número de protones es igual que el de electrones y por tanto la carga total es positiva y por tanto la carga total es positiva, claro, tiene más protones y se representa con los signos, con signos más, muy bien. Por eso es que aquí aparecen varios signos más para mostrar que esta carga es positiva, que este cuerpo es positivo, tiene una carga Q. Este no tiene ni más ni menos, entonces este es neutro. Este acá tiene algunos más y este también tiene algunos más, menos que el de acá. Por lo tanto, este es positivo y este es positivo. Muy bien. Entonces, se tiene dos esferas metálicas nuevamente, idénticas. Se tiene dos esferas metálicas idénticas. Esto de metálicas e idénticas es por una cuestión, o sea, sí es necesario, pero no es el punto central del ejercicio. Esto es solamente lo mencionan para que tenga sentido este enunciado. La esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra, al ponerse en contacto, luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con carga, es para esto, para que queden con cargas iguales. Esto no es arbitrario, esto es pensando estas condiciones metálicas idénticas, ¿sí? Pero ustedes pues ahí no tienen que analizar nada, el enunciado está dado, ¿sí? Es como para dar un enunciado coherente. Ahora veamos lo que sucede, o sea, lo importante en realidad me parece a mí que son estos dos renglones iniciales. Vamos a ver por qué.
Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al ponerse las esferas en contacto? Tratemos de olvidar entonces por un momento todo el enunciado y veamos los dibujos. Entonces tenemos aquí una esfera cargada con varios más, y aquí dice más Q, y aquí una esfera neutra, no tiene más y no tiene menos, por lo tanto está neutra. Posteriormente, aquí dice antes del contacto, posteriormente, después del contacto, se tiene esferas que con algunos más y que se indica Q medios. ¿Listo? Entonces, por el momento olvidemos esto. Nos preguntan a partir de esto qué sucedió. Entonces, pues, lo obvio es que se repartió la carga positiva. ¿Sí? O sea, si no olvidamos toda la física que sepan de cargas y esto enunciado. Se repartió la carga positiva. Ahora veamos cuál de estas descripciones, cuál de estas opciones, perdón, tendría sentido a la hora de argumentar que se distribuyó la carga positiva, se dividió la carga positiva entre las dos. Entonces, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Ya les mencionaba que un cuerpo neutro tiene tanto protones como neutrones, solamente que los tienen igual número. Entonces, si los electrones de esta se van a la 1, esta va a quedar con más protones. Y por lo tanto, quedaría positiva. ¿Sí? Esta tiene protones y electrones. Algunos electrones, según el enunciado A, dice que de la esfera 2, algunos electrones se pasan a la esfera 1. Entonces, esos electrones que se pasan a la esfera 1 van a llegar aquí y anular, digámoslo así, algunos protones. ¿Sí? Recuerden que la carga del electrón es tiene el mismo valor, pero signo contrario a la carga del protón. ¿Sí? Entonces, esos electrones que entran a la carga 1, al cuerpo 1, van a anular, por así decirlo, la carga de algunos de los protones. Y al mismo tiempo van a quedar acá más protones. Por lo tanto, las dos quedarían positivas. O sea, tendría sentido con esta respuesta. Que en últimas, o sea, ahora sí, recordemos este enunciado, que en últimas es lo que nos dice aquí. En un metal que pierde electrones, o sea, pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones, o sea, lo que les comenté que sucedió aquí. Estos electrones se van y aquí quedan más protones. Muy bien. Y por tanto la carga es positiva. Muy bien. O sea, la carga aquí quedaría positiva y se representa con los signos más. Muy bien. Entonces, lo que sabemos es que para este enunciado sí tiene sentido y es exactamente lo que dice aquí, en las dos primeras líneas. Muy bien, entonces, ¿esta tiene sentido? Sí, pero es necesario continuar porque falta un detalle. Entonces, ¿esta tiene sentido? Sí, continuemos. B, de la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. Veamos, supongamos que fuese verdad. Entonces, de aquí en la esfera neutra hay tantos protones como electrones. Y la opción B nos dice que pasan protones a la esfera 1. Si pasan protones, esta esfera quedará aún con más protones, o sea, quedará aún más cargada positivamente, y la esfera 2 quedará con ausencia de protones, y como inicialmente son igual número de protones que de electrones, al tener ausencia de protones, quedaría con un exceso de electrones, o sea, esta quedaría negativa. Por lo tanto, el argumento B, la opción B, no tiene sentido con respecto a este gráfico, porque quedaría esta más positiva y esta negativa, cosa que no sucede según el gráfico. Por lo tanto, la B definitivamente no es. C. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Vamos a ver. Entonces, aquí ya hay un exceso de
protones, o sea, ya hay ausencia de electrones. Pero supongamos que de esos que quedan electrones aquí, otros pasan acá. De esos que quedan aquí, se van acá, a la esfera 2. Entonces, ¿qué sucedería según el argumento B? Aquí quedarían aún menos electrones, por lo tanto, esta se volvería aún más cargada positivamente. Y los electrones que pasan acá lo que harían es que en esta esfera haya exceso de electrones, es decir, se cargarían negativamente. ¿Sí? Por lo tanto, no coincide esta respuesta, no tiene sentido con respecto al gráfico, porque la C llevaría un gráfico aquí positivo y acá negativo. Por lo tanto, definitivamente la C no es. Y hay algo bien interesante con la D. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Veamos. Aquí hay un exceso de protones. Si esto pasara, se van a la esfera 2 algunos protones. Entonces aquí van a quedar protones en exceso y acá va a haber también protones en exceso. Algunos de que esta le dio acá. Por lo tanto quedarían las dos cargadas positivamente. ¿Sí? Las dos quedarían cargadas positivamente. Que en principio tendría sentido con estas dos. Con este gráfico. Que acá está positivo y positivo. Pero aquí viene el problema. ¿Por qué la A y la D pareciesen dar la respuesta correcta? Ambas. Entonces aquí tienen que recordar algo o estrictamente ver el enunciado. Y es que, vean el enunciado que dice, en un metal que pierde electrones, o sea, sabemos que este fenómeno físico de perder electrones es posible. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos más. Entonces, este enunciado lo que nos dice es que sí existe el fenómeno físico de perder electrones. Nada dice con el fenómeno físico de perder protones. ¿Sí? Porque miren qué es es la diferencia, ¿no?, entre la A y la D. Las dos llevarían acá cargas positivas, pero lo que dice la primera A es de la esfera 2 pasaron electrones. O sea, sí existe el fenómeno físico perder electrones, o sea, pasar electrones de una esfera a la otra. Eso sí existe. Aquí no ha dicho nada con respecto a perder protones. El enunciado no ha dicho nada respecto a perder protones. ¿Listo? ¿Será que existe ese fenómeno físico? ¿Es lo que usualmente sucede? La respuesta es no. Recuerden que en el dibujito clásico del átomo tenemos un núcleo, el cual está compuesto de protones y neutrones, y en el dibujito clásico que siempre se hace, y los electrones estarán orbitando en torno, bueno, y aquí más órbitas y todo, en torno al núcleo. Entonces, cuando un átomo se ioniza, lo que sucede es que pierde electrones. El átomo no pierde protones, porque los protones son un número fijo en el núcleo, ¿sí? Si yo cambiara protones, lo que estaría haciendo es cambiando el elemento químico. Entonces, cuando se necesita ionizar un átomo, lo que se busca es que pierda electrones. El fenómeno físico que sucede naturalmente es la pérdida de electrones, por eso aquí solo hablan de pérdida de electrones. Este proceso físico de perder protones no sucede, digámoslo así, entre comillas, usualmente. Sí. No es el proceso natural, el que sucede prácticamente todos los días cuando hay carga de cuerpos, lo que sucede es pura pérdida de electrones. Por eso es que es falsa la D.
Y eso ellos lo enseñan o lo indican es aquí. Pierde electrones. Es el proceso físico usual, no perder protones. Perder protones implicaría inclusive que, se, que hay energía suficiente para alterar el núcleo. Ya con eso ya se dice que no es lo que va a suceder. Y eso implicaría que los átomos podrían cambiar un átomo a otro tipo de átomo. Entonces, no. Lo que sucede siempre es la pérdida de electrones. ¿Sí? Y cuando se carga un cuerpo, se pierde electrones, un cuerpo pierde electrones, sus átomos se ionizan, porque imagine que aquí tiene el mismo número de electrones que de protones, y este átomo perdió electrones, entonces queda más positivo que negativo, y por lo tanto queda ionizado. Listo, creo que con eso es suficiente para tener en cuenta y solucionar varias preguntas respecto a electrostática. Recuerden, naturalmente la materia es neutra, o sea, quiere decir que tiene igual número de protones y de neutrones. Que tiene igual número de protones y de electrones. Y el proceso de carga de los cuerpos consiste en que los átomos pierden electrones. ¿Sí? El proceso para un átomo, para ionizar un átomo ionizar es que quede cargado, ¿no? Para cargar, digámoslo así, un átomo, para dejarlo ionizado, entonces es la pérdida de electrones, no se altera el número de protones. Y lo mismo sucede acá. Entonces la única posibilidad es de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Listo. Esa es la solución que presenta.